Ya, ahí sí. Muy, muy bien. Entonces, volvemos, retomamos. Disculpen, pues se cayó a ser la del hospital porque el lado también se había caído. Ya, entonces 90% son primarias, ¿no es cierto? La prevalencia de la migraña va entre un 10 a un 15% de la población mundial y del vértigo un 7 a un 8%. Entonces, existe una asociación ya solamente estadística. Vamos a tener muchas probabilidades de encontrar un paciente que o sufra migraña o sufra vértigo. Por lo tanto, la asociación de las ambas patologías es altamente prevalente en la población. Además sabemos que pacientes con migraña, solamente en estudios de pacientes con migraña, estos pacientes presentan prevalencias más altas, además de un síndrome Meniere diagnosticado con criterios de Meniere, o un vértigo postural paroxístico benigno. Y además existe una asociación entre la migraña y los trastornos ansiosos, lo cual también hace un poco más difícil muchas veces el diagnóstico de estos pacientes, así como el manejo. Ahora, se habla de que la migraña vestibular en sí, con criterios diagnósticos, como vamos a ver más adelante cuáles son, corresponde al 1% de la población general, pero aún así es una entidad subdiagnosticada. Además, y como todos los que hacemos clínica y vemos a nuestros pacientes vertiginosos, vemos que los pacientes han consultado en múltiples oportunidades, en múltiples médicos, ¿no es cierto? Y existe un retraso en el diagnóstico en promedio de 8.4 años. O sea, que el paciente empieza a hacer sus primeros síntomas, crisis o su historia de migraña vestibular, hasta el diagnóstico definitivo de tratamiento acorde a, se demora cerca de 8 años. Existe una relación que según los estudios, a mí me gustó una que decía más de 5 es a 1, mujeres a hombres, pero la verdad que la literatura habla desde 1.5 hasta 5, ¿ya? La relación mujeres a hombres. Y en general, y esto es re importante, se puede dar a cualquier edad. Y en general se ve que es más frecuente en pacientes con largas historias de migraña. Esta es una entidad que es genética autosómica dominante y que tendría una menor penetrancia en hombres. Por eso esta relación diferente en cuanto al género. En cuanto a la fisiopatología, acá, dado que esta es una patología que es de reciente caracterización, ¿no es cierto? Existen un montón de teorías, no todas totalmente comprobadas, que tienen que ver mucho con estudios de laboratorio, estudios funcionales, y un poco asemejando a la fisiopatología de las migrañas, además. Y entendiendo entonces que a través de estos reflejos trigémenos vasculares que se encuentran presentes además o se pueden dar o se pueden manifestar a nivel de meninges, cerebro, pero además de la vasculatura del laberinto, por lo tanto, provocar una excitabilidad o una alteración a nivel del aparato vestibular y sus conexiones a nivel de la médula y el puente, ¿no es cierto?, a través de las vías trigeminales del dolor, a través de las vías viscerales, ¿no es cierto?, vestibulares y algunos núcleos parabranquiales, y en sus conexiones a través de cerebro, tálamo, fundamentalmente, vamos a tener una serie de mecanismos que nos van a poder interrelacionar la migraña o la parte más cortical de la migraña con vías comunes a través a nivel vestibular, que nos van a dar finalmente las características de la migraña en cuanto a sus percepciones, sensaciones y estos síntomas premonitorios como las auras. Entonces, en general, lo que existe es una activación paralela, ¿no es cierto?, de algunas vías nociceptivas a nivel craneal y algunas vías vestibulares que van a compartir trayectos comunes y que van a converger en el tronco. A nivel del núcleo del RAFE, a nivel del locus coeruleus, y algunas vías vestibulares que van a tener vías comunes con el dolor, ¿no es cierto? Y que se hipotetiza, ¿no es cierto?, que van a ser áreas de sensibilización más anormal y existiendo una dismodulación, ¿no es cierto?, de integración y procesamiento sensorial multimodal a nivel cortical, fundamentalmente a nivel de la ínsula, a nivel de la corteza orbitofrontal y en el giro cingulado. En general, ¿no es cierto?, lo mismo que conversábamos recién, dado estos reflejos trigenovasculares y estas vías de activación a través de neurotransmisores, van a producir, además de ser uno de los eventos de la migraña, vasodilatación de vasos del oído interno, ¿no es cierto?,
y que a través de esta excitabilidad y esta predisposición a nivel cortical, tálamo cortical, ¿no es cierto?, que van a llevar o van a ser la vía de las migrañas, van a llevar además a una hipersensibilidad a la cóclea del vestíbulo, ¿no es cierto?, llevando a disfunción del vestíbulo y algunas respuestas sensoriomotoras como hemos visto de la migraña vestibular. Entonces los trastornos vestibulares relacionados con la migraña pueden ser causados por una mayor excitabilidad en este procesamiento de información sensorial, lo cual obviamente está debido a una susceptibilidad genética. Y por lo tanto esta hiperexcitabilidad va a inducir interacciones de la vía vestibular y del dolor en los niveles del oído interno, del tálamo y a nivel cortical. Ahora, la Sociedad de Varani, en conjunto con la Sociedad Internacional de Cefalea, ¿no es cierto?, nos entregaron entonces los criterios diagnósticos, con los cuales se ha ido ordenando un poco el conocimiento en cuanto a la migraña vestibular, donde uno de los primeros reportes que intentó definir o describir, con lo cual se usaban los estudios más antiguos, el doctor Neuhauser 2001, hablaba de estos síntomas vestibulares recurrentes, ¿no es cierto?, rotatorios oposicionales, o algunas sensaciones de autopercepción de movimiento o de objetos, con intolerancia al movimiento de la cabeza, ¿no es cierto?, que pueden ser al menos de moderada severidad, en relación a las migrañas según las sociedades de la cefalea, ¿no es cierto?, y al menos uno de los siguientes síntomas migrañosos en 2 ataques vertiginosos, como sale escrito. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de los estudios que vemos, los más antiguos, y algunos todavía, hablan un poco de la clasificación de Neuhauser para hacer el diagnóstico y poder ser sus series clínicas. Y en 2012 se generó en la Sociedad de Varani, ¿no es cierto?, el diagnóstico de migraña vestibular y de migraña vestibular probable, con los cuales nosotros nos hemos basado para hacer el diagnóstico actualmente. La migraña vestibular, entonces, se dice actualmente que debe tener al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de moderada a severa intensidad, de duración de 5 minutos a 72 horas, que debe tener una historia actual o previa de migraña con o sin aura, según la Sociedad Cefalea Internacional. Y al menos una de los cuadros de migraña debe tener episodios o síntomas vestibulares, y que no debe ser explicada por ningún otro de los diagnósticos que tengan que ver con la clasificación internacional de cefaleas con síntomas vestibulares. Y la migraña probable se dice que son al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de moderada a severa intensidad, de 5 minutos a 72 horas, que cumplen solo un criterio, el B o el C, ¿no es cierto?, y que no ha sido explicado por otro diagnóstico vestibular de la Sociedad Internacional de Cefalea. El problema es que cuando uno empieza a revisar la Sociedad Internacional de Cefalea, este es el listado completo de todas las subdiagnósticos de la cefalea, por lo tanto, hay que tener un conocimiento un poco importante, o de la parte otorrino, entre comillas, para poder ver la parte vestibular, o de la parte neurológica, para poder descartar todas las múltiples causas de cefalea. ¿Ya? Ahora, con estos criterios diagnósticos nos pasamos ahora a poder hacer el diagnóstico de migraña vestibular. Y en la última versión de la cefalalgia, ¿no es cierto?, del 2018, en uno de los subapéndices, ¿no es cierto?, de las cefaleas con algún componente vestibular, sale la migraña vestibular. Y se dice además, y se hace una aclaración, dice que los síntomas auditivos transitorios, náuseas, vómitos, postración y susceptibilidad a cinetosis podrían asociarse a migraña vestibular. No obstante, puesto que también aparecen junto a otros trastornos vestibulares, no se incluyen como criterios diagnósticos. Entonces, en la migraña vestibular, los síntomas auditivos no son parte del diagnóstico. Ahora, cuando empezamos a ver cómo se correlaciona el vértigo, la migraña y este vértigo migrañoso, cosa importante, lo cual hace difícil el diagnóstico muchas veces, es que los dolores de cabeza o la cefalea migrañosa está en ocasiones presente, puede estar siempre, o puede incluso no existir dolor de cabeza en la crisis, ¿no es cierto?, de cefalea-vértigo. Por lo tanto, son pacientes que no tienen sincronía en sus manifestaciones clínicas. Además, no todos los pacientes cumplen criterios definitivos, lo que son la migraña probable, ¿no es cierto?,
por lo tanto podemos estar en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad. Y eso hay que entenderlo en este tipo de pacientes, de que muchas veces cuando lo vemos, es el inicio de una relación médico-paciente hasta llegar a un diagnóstico. Y no siempre vamos a poder hacer el diagnóstico en el primer momento que vemos al paciente. La Sociedad Barani además hizo algunas definiciones que permiten un poco aclarar el tema de las migrañas vestibulares. Respecto a los síntomas vestibulares, se dice que el nistagmo espontáneo incluye un vértigo interno, que es una falsa sensación de movimiento uno mismo, el vértigo externo, que es una falsa sensación de que el entorno visual está girando, moviéndose, un vértigo posicional, que es el que ocurre después de un cambio de posición de la cabeza. Que el síntoma vestibular también puede ser un vértigo inducido visualmente, que está desencadenado por un estímulo visual complejo o en movimiento, un vértigo inducido por movimientos de la cabeza, que ocurre durante el movimiento de la cabeza propiamente tal, los mareos con náuseas inducidos por movimiento de la cabeza, donde este mareo está caracterizado por una sensación de orientación espacial alterada y otra forma de mareo que no se incluye en la actualidad en clasificación de migraña vestibular. También, en relación a los síntomas vestibulares, la Sociedad de Barani define, ¿no es cierto?, que los síntomas vestibulares se consideran moderados cuando interfieren pero no impiden actividades cotidianas y severos se obligan a interrumpir las actividades cotidianas. Sobre la duración de los episodios, esta es muy variable. 30% duran minutos solamente, 30% sufren horas y 30% de los pacientes sufren ataques que están días con síntomas. Y el restante 10% solamente segundos. ¿Ya? Y estos tienden a ocurrir repetidamente en el movimiento de la cabeza, la estimulación visual o después del cambio de posición de la cabeza. En estos pacientes la duración del episodio es definida como el periodo total durante el cual se repiten breves ataques. Y en otro extremo del espectro hay pacientes que pueden estar 4 semanas hasta recuperarse completamente de un episodio. Ahora, se dice que el episodio nuclear, y por eso la definición es así, generalmente no excede las 72 horas. Ahora, en un episodio aislado, un síntoma es suficiente. Y durante diferentes episodios pueden ocurrir los diferentes síntomas, lo que hablamos de la asincronía. Los síntomas asociados pueden estar antes, durante o después de los síntomas vestibulares. También aclara o define que la fonofobia, producto de estas migrañas, se define como un malestar inducido por un sonido, que es un fenómeno transitorio y bilateral, y que debe ser diferenciado del reclutamiento, ¿no es cierto?, que es conocido por nosotros por los otorrinos, el cual es a menudo unilateral y más bien persistente, ¿no es cierto?, y donde el reclutamiento lleva una percepción aumentada y distorsionada a los sonidos altos en oídos hipoacúsicos. Las auras visuales se caracterizan por luces centellantes brillantes o líneas en zigzag, a menudo con un escotoma que interfiere con la lectura. Típicamente las auras visuales se expanden durante 5 a 20 minutos y duran menos de 60 minutos. Con frecuencia, pero no siempre, se limitan a un hemicampo. Existen otros tipos de aura migrañoso, como el aura somatosensorial y disfásica, que no están incluidas como criterio diagnóstico porque su fenomenología es menos específica y la mayoría de los pacientes también tienen auras visuales. Y importante, los síntomas vestibulares para el diagnóstico de ellos es que la historia de expresión física no sugieran otro trastorno vestibular. Y si se considera alguno, debe ser descartado a través de los estudios adecuados y el trastorno está presente como una comorbilidad o una alteración independiente. Y se supone que estos episodios deben ser claramente diferenciados, lo cual no siempre es tan fácil. En general, los ataques de migraña pueden ser inducidos por estimulación vestibular. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial incluirá otros trastornos vestibulares complicados por ataques migrañosos superpuestos. Todo eso es lo que nos define la Sociedad de Barani para que podamos tener mucho más claridad y no empezar a confundir patología y por lo tanto diagnóstico. Ahora, en los pacientes con migraña vestibular, se hizo una descripción de los años de inicio en la edad de los pacientes, de las migrañas y los síntomas, y se ve que el inicio de la migraña o dolor de cabeza es precoz o anterior al inicio de las auras y es menor en 15 a 20 años al inicio de los vértigos episódicos.
Entonces dice que muchos de los pacientes, lo que quiere decir que el paciente empieza primero con migraña, luego se agrega el aura y finalmente se agregan los vértigos. Por eso cuando nosotros vemos pacientes muchas veces que vienen por un vértigo, uno empieza a preguntar para atrás y no se da cuenta que los pacientes sí eran migrañosos y uno hace la relación causa-efecto. En cuanto a la sintomatología, ¿no es cierto? A nivel de presentación inicial, los vértigos, los tipos de vértigos más frecuentes son los vértigos espontáneos, luego los rotacionales, los posicionales, los inducidos por movimiento de la cabeza, ¿no es cierto? Y algunos tipos de inestabilidad. Y en el seguimiento de estos pacientes, vemos cómo siguen sus relaciones. En general, respecto a las características de los síntomas vestibulares en intensidad, ¿no es cierto? Hablamos que para nosotros moderado es el que interfiere en las actividades de la vida diaria, ¿no es cierto? Y severo es el que impide la vida diaria. En relación a la duración, como vimos, minutos es el 30% de los casos, horas 30% de los casos y días 30% de los casos, teniendo cuadros que pueden ser hasta segundos en un 10% de los pacientes. Ahora, es importante, como en toda migraña, pensar en los desencadenantes, ¿no es cierto? Donde el ciclo menstrual, como migraña catamenial, el estrés, la falta de sueño, algunos alimentos que pueden inducir migraña son importantes, y estos desencadenantes pueden ser de la cefalea por sí solo, del vértigo por sí solo, o de la crisis completa. Esto es importante como ver después para el manejo, identificar cuáles son desencadenantes o gatillantes para poder ayudar en el manejo completo de la patología. Ahora, en cuanto a la relación de los síntomas, como dijimos, va desde segundos a días hasta 72 horas. Como criterio diagnóstico, necesito al menos 5 minutos de crisis. En general, el aura se da entre un 10 al 30% de los pacientes con migraña vestibular. Existe una asociación de síntomas vestibulares y cefaleas que puede ser diferentes, obviamente, entre pacientes, pero además en el mismo paciente. O sea, cada crisis no es igual a la anterior. El vértigo puede estar antes, durante o después de la crisis de cefalea. Y el 50% de los pacientes tiene ambos síntomas en una crisis, y la otra mitad solo va a tener uno o el otro. Y para diferenciar el diagnóstico diferencial entre el BPPV y el Meniere, que en general estas crisis son más bien monomorfas. En la migraña vestibular, las crisis o los síntomas son bien polimorfos, no son todas iguales. ¿Y qué es lo que vamos viendo a través de los años de los pacientes con cefalea, o sea, con migraña vestibular? En relación a la frecuencia del vértigo y las cefaleas, un porcentaje importante se van haciendo menos frecuente con los años, y la severidad del vértigo y la cefalea también se van haciendo menos frecuentes, ¿ya? Y así es como queda fundamentalmente lo que se habla del equivalente migrañoso, donde la migraña va a ir desapareciendo un poco con el tiempo, pero va a ir persistiendo el aura. Y para nosotros el aura, la migraña vestibular, tiene que ver con los síntomas vestibulares. Entonces tenemos pacientes que se les va pasando la cefalea, pero quedan con este equivalente migrañoso, que son las alteraciones vestibulares. En cuanto al examen físico durante la crisis, ¿no es cierto? En general, el 70% presenta un nistagmus patológico, que puede ser espontáneo o posicional. Y cuando hacemos pruebas, ¿no es cierto? Videoelectrohistamografía, vemos que el 50% tienen disfunciones vestibulares que parecieran de origen central, un 15% disfunciones que son de origen periférico, y en un 15% hay un sitio de compromiso que no es claro, ¿ya? O sea, volvemos. Las crisis son todas diferentes y pueden tener cualquier característica. En los periodos intercrisis, ¿no es cierto? Este es un estudio con seguimiento, me parece interesante, porque son de 5,5 hasta 11 años de seguimiento a estos pacientes, y vemos que a nivel de presentación inicial, el 85% de los pacientes tenía una función ocular normal, pero con el tiempo va bajando una función ocular normal y se van agregando o van apareciendo al menos una alteración oculomotora, ¿ya? Donde la más frecuente va a ser un nistagmus posicional, un head checking nistagmus, un evocado, ¿no es cierto? U otros, o supresión del BOR.
Por lo tanto, los pacientes van quedando, entre comillas, con ciertas secuelas por estas migrañas vestibulares. En relación a los exámenes otoneurológicos, volviendo atrás, por definición, la migraña vestibular su diagnóstico es clínico. En general, las audiometrías en los pacientes con migraña son normales, obviamente con la corrección por edad. Si el paciente es un paciente mayor o que tenga alguna comorbilidad, la audiometría está alterada, pero por su problema audiológico y no por la migraña. Y en general se mantiene así en el tiempo. Si no es así, debo pensar en otros diagnósticos diferenciales. En general, la posturografía, los VEMS, los SBB o la vertical subjetiva de la mirada pueden estar alterados. El problema, y hay hartos estudios que hablan de esto, es que son de baja especificidad para hacer un criterio de diagnóstico, y donde existe una variante de manifestaciones clínicas y otoneurológicas a los pacientes en diferentes momentos de la enfermedad, es difícil darle un valor como diagnósticos a los exámenes otoneurológicos en esta patología en particular. Y en los periodos intercrisis, uno puede ver hipoexcitabilidades severas, arreflexias, ¿no es cierto? Perdón, si en intercrisis me encuentro con hipoacusias sensoriales severas, arreflexias unibilaterales, debo estudiar otras causas. Ahora, ¿qué pasa en los niños? En los niños, el vértigo relacionado a migraña corresponde aproximadamente al 40% de los casos, ¿ya? Tanto en diagnóstico como migraña vestibular, como este vértigo paroxístico de la niñez, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome vertiginoso relacionado a migraña es la causa más común de mareos en niños. En general, este vértigo paroxístico en la infancia es un vértigo monosintomático que no tiene cefalea y que representa una migraña vestibular con aura pero sin cefalea, como una etapa inicial. Está definido como pequeñas crisis de vértigo con nistagmo de inicio entre los 1 y los 4 años, que son de segundos o minutos y que van desapareciendo espontáneamente en pocos años, como vimos en las clases de vértigo en niños. En general es una patología benigna y tratable, y que en general es la transición a otras formas de migraña, con o sin aura. Y el diagnóstico entonces se hace con 5 episodios de vértigo severo, que ocurren sin aviso y que se resuelven espontáneamente después de minutos u horas. Entre los episodios, exploración neurológica, audiometría, prueba de función vestibular y electroencefalograma, eso sí, deben ser normales. Entonces es un diagnóstico que requiere una serie de estudios para poder descartar otras causas orgánicas del trastorno vestibular o el trastorno del equilibrio. Ahora, en muchos niños adultos con migraña que presentaron vértigo, uno veía estos vértigos en la infancia, el 33% de los adultos con migraña habían presentado vértigo paroxístico en la infancia. En cuanto al diagnóstico diferencial de la migraña vestibular, está obviamente el Menier. ¿Pero cuándo? En un estado inicial de un Menier, en una etapa 1 o oligosintomática, y en general la migraña vestibular pudiese presentar compromiso auditivo que es transitorio. Y ojo, si es bilateral. Pensando en otros diagnósticos diferenciales también. Las migrañas tronco-basilar o migrañas de territorio posterior. En general también, la clasificación de las migrañas con aura de tronco, ¿no es cierto? Donde se usaba previamente, y lo describen, no, ahí está, como arterias o sea, migraña arteria basilar, migrañas basilares, migrañas tipo basilar, ¿no es cierto? Donde son auras, o que es el vértigo en este caso, de una migraña basilar que dura entre 5 minutos a 60 minutos, donde el aura o el vértigo seguido a cefalea, donde el 60% de estas migrañas basilares tienen vértigo, pero debe tener 2 síntomas de circulación posterior. Con las últimas clasificaciones, la edición beta, donde tienen que existir alteraciones sensitivas, disartrias, diplopia y o compromiso de conciencia. En cuanto al BPPV, la migraña vestibular es uno de los grandes imitadores del vértigo posterior paroxístico benigno, cuando esta se presenta solo con un vértigo posicional. Ahora, en general, obviamente la migraña vestibular suele tener más episodios y crisis durante la vida. Entonces, para el diagnóstico diferencial en un cuadro agudo, ¿cómo lo hacemos? A través del nistagmo en fase aguda.
donde en general la migraña vestibular el nistagmo es más bien persistente y no tiene una relación con un canal en particular, versus el BBB, que es un nistagmo que es provocado por la posición en particular. Entonces así podemos hacer el diagnóstico diferencial en la etapa aguda del paciente con la clínica. En cuanto a la paroxismia vestibular, la paroxismia vestibular es un diagnóstico reciente que tiene gente que cree mucho en el diagnóstico, el doctor Strupp, que da charlas por el mundo hablando de la paroxismia vestibular, y gente que no cree tanto como el doctor Sí. La definición, ¿no es cierto?, de la paroxismia vestibular es una compresión del nervio vestibular por estructuras vasculares a nivel cercano al tronco, donde la definición dice que da episodios muy cortos y muy repetitivos estos cuadros vertiginosos, lo cual es complejo porque cuando uno ve imágenes sobre todo, uno ve que existe un montón de conflictos vasculares o neurovasculares que son normales y no producen síntomas. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Pero es un diagnóstico que lo van a escuchar todos. Y en la última masterclass del doctor Strupp y el doctor Sí, que estuvieron hace un par de años dando su charla, el doctor Sariego está ahí adelante poniendo mucha atención, porque es un fiel admirador del doctor Strupp, pero le cree más al doctor Sí, que el doctor Sí no cree mucho en la proximidad vestibular. Pero es un cuadro que lo van a escuchar y lo van a leer por ahí. Sobre los ataques isquémicos transitorios, ¿no es cierto?, territorio vertebrovascular. Obviamente pensar factores de riesgo cardiovascular, más de 40 años, obesidad, hipertensión, tabaco. En pacientes que tienen un inicio súbito de síntomas con comorbilidad vascular, donde debo tener algún estudio vascular concordante, obviamente. Y finalmente, llegando al tratamiento, lo mismo. Si partimos que es una patología que, si bien es cierto, la teníamos considerada, la relación migraña o cefaleas con vértigo, no existe existe desde la nueva definición de clasificaciones en pocos años, reportes de un poco más ordenado el tema. En los tratamientos pasa un poco lo mismo. Hay muchos reportes donde los outcomes para ver la efectividad de cada uno de ellos es diferente, con series de casos, con series de pacientes que no son muy grandes. Entonces vamos a hablar un poco de lo que se habla, lo que se dice y lo que pareciera que es lo que más resulta. Bueno, primero, obviamente, como cualquier cefalea, cualquier migraña, una consejería de educación relacionada a la patología es súper importante, sobre todo porque estos pacientes se confunden, perdón, se mezclan también con un trastorno ansioso. Los pacientes son altamente demandantes porque llevan mucho tiempo con esta patología que es muchas veces que les altera mucho la calidad de vida. Y además están cansados que todos les digan cosas diferentes en diferentes tratamientos y muchas veces no resultan. Por lo tanto, es importante un apoyo en lograr adherencia a cambios de estilo de vida, sobre todo por el tema de los gatillantes y el manejo farmacológico. Identificar y evitar gatillantes, ¿no es cierto? Estimular el sueño y la ingesta alimentaria regular, más actividad física, también se ha visto que es altamente favorable a estos pacientes. Y también se han descrito últimamente técnicas de relajación y biofeedback que han tenido resultados positivos, como la profilaxis con y junto a la profilaxis farmacológica, por ejemplo, en la migraña. Ahora, como les decía, hay poco de tratamiento bien ordenado, pero en este metaanálisis del doctor Strupp con el doctor Oberman de hace un par de años, en la fase aguda, existen un par de trabajos que hablan de los triptanes, del somitriptán y el risotriptán, donde cuando uno empieza a ver los estudios, ve que son estudios con pocos casos, que no están muy bien diferenciados, no están muy claros, pero se asume que el triptán en el manejo del dolor es eficiente, porque se asume como un tratamiento similar a una migraña normal, digamos, ¿no es cierto? Pero la evidencia no es de mucha calidad, pero es lo que se recomienda en todos lados, por lo menos. En cuanto al tratamiento profiláctico, en general es similar al usado en las migrañas comunes, y lo que se indica o lo que se sugiere es que vaya a ser indicado según la frecuencia, ¿no es cierto?, e intensidad de los síntomas y las crisis. En general lo que se sugiere es propanolol 40 mg al día, obviamente con harto cuidado con las reacciones adversas a medicamentos relacionadas al beta bloqueo. La amitriptilina con una dosis bajita, que además está súper indicado en cefaleas más bien mixtas, porque muchas cuesta diferenciar además cuando hay un componente tensional puro o tensional asociado a tener estos cuadros episódicos de vértigo y cefalea. El topiramato, ¿no es cierto?,
donde algunos autores hablan de, tiene varios efectos adversos, pero fundamentalmente con el deterioro cognitivo secundario. La flunarizina, donde hay que tener ojo con el parkinsonismo en ciertos tratamientos prolongados. Antes veíamos que a muchos pacientes dejaban para trastorno de equilibrio flunarizina casi de por vía, y los pacientes volvían, o después estaban con parkinsonismo, que era difícil de manejar. La lamotrigina, ¿no es cierto?, donde se sugiere comenzar por dosis baja y con un aumento progresivo, y tener mucho ojo con la asociación con el valproico, que también se puede usar en las migrañas vestibulares, ¿no es cierto?, que tiene buen efecto en cefalea, pero aumenta la vía media de ambos. Por lo tanto, hay que tener ojo con la interacción de medicamentos entre la lamotrigina y ácido valproico. Y la lamotrigina en general, lo donde funciona muy bien es en los síntomas vestibulares. Y la venlafaxina, que no está en este estudio, se lo vamos a mostrar después, que es algo que salió en el 2020, algunos autores la sugieren, autores importantes, como tratamiento primera línea, dado que existiría una fuerte asociación con trastornos psiquiátricos, y por lo tanto ayudaría a mejorar síntomas depresivos en cuanto a las escalas emocionales del DHI y ataques de vértigo. En relación al tratamiento no médico, obviamente el cese del consumo de cafeína, pero también estudios de baja calidad, y la realización vestibular, o ejercicios de realización vestibular, que para nosotros en general ha sido pilar fundamental del tratamiento y el manejo de casi todos los vértigos o trastornos de equilibrio. Y en particular la migraña vestibular se sugiere asociarlo a tratamientos profilácticos, porque la realización vestibular ha tenido un efecto positivo en la actividad física y en la reducción de las migrañas con o sin aura. Y este último metaanálisis que les contaba de este año, ¿no es cierto?, donde se analizaban los medicamentos que con reporte de pacientes mejoraban más del 50% de los síntomas. Y como vemos, los medicamentos son más o menos los mismos que estábamos conversando, ¿no es cierto? Pero el número de pacientes de cada serie clínica son bajitos. Entonces, más o menos nos basamos en estos medicamentos en la lógica del efecto y en lo que nosotros estamos viendo en nuestra práctica clínica, y debiésemos empezar cada uno a hacernos un poco, por decir, la mano en cómo ir manejando a estos pacientes según esa sensibilidad que uno va adquiriendo con el tiempo de dónde está el síntoma principal, cuál es la queja principal del paciente y queremos ir manejando. Por lo tanto, y lo de la venlafaxina que les comentaba, que es de algunos autores que lo han sugerido, ¿no es cierto?, de los metaanálisis, ¿no es cierto?, de los diferentes medicamentos, que eran solamente 13, fundamentalmente la recomendación de los autores es que la selección del tratamiento para cada paciente tenga que ver con el conocimiento del médico de cada uno de estos medicamentos, del uso de ellos, de las comorbilidades del paciente y de los efectos adversos. Eso, muchas gracias. Muy bien. Al final de cada presentación, uno, por ser caballero, dice, excelente tu presentación. Pero no voy a ser caballero, ¿eh? Pero estuviste bastante bien, excelente. Un solo error garrafal. ¿Cuál? Y no tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con la paroximia vestibular. Claro. Tú mostraste dos personajes ahí, que son dos top. Ahí están, el doctor Strupp, de Alemania, el doctor C, del John Hopkins. En realidad los dos, gente valiosa, investigadores, saben mucho. El doctor C, de mayor edad, es famoso en el mundo como un gran investigador de los movimientos vestibulares. Y en esa oportunidad yo estaba al lado de él, y el profesor Strupp hablaba de su paroximia vestibular. Y se acercó y se puso frente a él, y le dijo, porque el doctor Strupp no cree en este cuadro. Entonces aquí está el error de Matías, porque Matías dijo, y lo copié, no cree tanto, no cree tanto. Yo le borraría el tanto. El tanto está de más. El doctor Strupp no le contestó, pero humildemente bajó la cabeza. Y la respuesta, la autorrespuesta se la dio el doctor Strupp sola dijo, ven, no cree. No cree. Bueno, en realidad ese es un cuadro que se inventó, o sea, no se inventó, en algún momento se diagnosticó como posible,
la paroxismia vestibular, que son como vértigos posicionales cortos varias veces al día, y la etiología estaría dada por este cruce arterial sobre los vasos en el ángulo pontocerebroso y dentro del conducto, que en algunos pacientes provocarían estos vértigos, pero a cada rato y varias veces al día, y que han respondido a tratamiento con carbamazepina, como la compresión del nervio trigémino. Lo simpático de esto, que en los primeros estudios apareció con una incidencia de un 6% en los vértigos generales, y hoy día está más o menos el 3%. O sea, se está desinflando solito. Bueno, pero lo demás está bien, y yo creo que aquí estamos en la frontier of otolaryngology, o sea, en el límite de lo que es nosotros como otorrino y los neurólogos. Y los neurólogos tienen muchas cosas más que decir que nosotros. Porque este cuadro, para mí, es un cuadro, si lo tomamos como migraña vestibular, es un cuadro de vértigo central, que obedece groseramente, no se sabe, como dijo Matías, todavía la fisiopatología, pero mucho tiene que ver este reflejo trigémino vascular. Y los vasos van por todos lados. Los vasos van a los núcleos vestibulares, a los núcleos cocleares. Entonces, una migraña con fenómeno de vasodilatación y después vasoespasmo, o vasoespasmo primero y vasodilatación después, me puede dar sintomatología cocleovestibular de tipo central, también periférica, pero a diferencia del Menier, que son como su hermano, no gemelo, sino que mellizo, el Menier es una entidad del oído interno que va progresivamente deteriorando las respuestas periféricas. Y la migraña con el tiempo no logra esto. Pueden haber leves caídas de la parte coclear o vestibular, pero no se va deteriorando. Y eso hace que, como dijo Matías, que pueden pasar hasta 8 años en que nosotros estamos metidos en un cuadro sin llegar a un diagnóstico definitivo. En mi experiencia, cuando un paciente, y yo, cuando me llegan los Menier, le digo que por favor me digan que tienen migraña, porque tengo una salida ahí terapéutica, pero me dicen, si no tengo dolor de cabeza, no tengo. Bueno, nos quedamos con el Menier. Pero aparece una migraña, lo meto dentro del criterio de la Sociedad Internacional de Cefalea, y en algunos, sobre todo en los niños, hago tratamiento de prueba. Tratamiento de prueba con flunaricina en dosis baja, y si veo que eso anda bien, rápidamente me lo saco y va al neurólogo infantil, porque el manejo es neurológico, y en el adulto igual. Los exámenes nuestros, el paciente no llega a contarnos el cuento. Es muy importante que los padres o el mismo paciente se filme los ojos cuando está con esta crisis para ver el tipo de nistagmo, si cambia. Tenemos cuadros nosotros que hemos hecho el diagnóstico así. Y los exámenes en estos pacientes que tienen un cuadro definitivamente tipo Menier, tenemos una paciente con nistagmo, pero de tercer grado hacia un lado y a la hora después cambia para otro lado, los exámenes vestibulares son la mayoría normales, cocleovestibulares. Entonces, todo eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Hoy día se está hablando incluso como un cuadro autosómico, un cuadro que tiene un patrón genético, y la migraña también la tendría. Se dice que lo están acercando más como hermano. Pero a mí, más que todo lo que he dicho, porque en realidad lo que dijo Matías está bien, excepto lo que dije al principio, y además dijo otra cosa que no se la voy a decir, pero bueno. Me gustaría escuchar los neurólogos, porque yo creo que ellos tienen más cosas que decirnos que lo que tenemos que decir nosotros, por el tipo de cuadro que es. Doctores, ¿algún comentario? ¿Duda? Parece que les quedó clarito. Doctor, una duda. ¿Un aura vestibular puede no ser una migraña vestibular?
¿Contesto yo? No, sí. Ya. Me gustó esa pregunta de la Camila. Porque en realidad el vértigo no es un aura. Un aura, desde el punto de vista neurológico, es un trastorno visual, puede ser auditivo. Si es un problema vascular de tronco, como dijo Matías, una migraña de tronco, lo que antes se llamaba el Bickerstaff, puede tener síntomas somatosensoriales, y el aura, a ver, una cosa es el aura, otra cosa es la cefalea, cefalea tipo migrañosa o incluso cefalea no migrañosa. ¿Ah? Y otra cosa es el vértigo. La migraña vestibular puede tener o no tener aura, puede tener o no tener aura, pero en algún momento la evolución natural de este cuadro que llamamos migraña vestibular deja de tener migraña, sobre todo en las mujeres, y sigue como vértigo. Eso le llamamos equivalente migrañoso, o equivalente, claro, equivalente migrañoso. Pero el aura generalmente anticipa una crisis de cefalea, en la cefalea con aura. Aquí el vértigo puede anticipar una crisis de cefalea, puede ir junto con la cefalea, o puede ir después, o incluso puede ir solita, sin cefalea. ¿Ah? Son como crisis aortivas, pero no corresponde a aura. El aura es otra cosa. No sé si tú estás de acuerdo, Camila. Sí, estoy de acuerdo. Ya. No sé si te respondí bien o tú tienes otro concepto. Aquí eres libre y nos ayuda a nosotros. No, sí, es que me queda un poco la duda en el fondo, como hacer la diferencia cuando veo en el fondo esta, comillas, aura. Pero sí entendí bien. Claro. Bueno, el aura nos ayuda más todavía a hablar de una cefalea con aura, pero no todas las cefaleas tienen aura. La doctora, la Carolina Olivia tiene una duda. Para el estudio, cuando se me presenta un paciente que sospecho que tenga una migraña vestibular, ¿se pide toda la batería de exámenes vestibulares o cómo lo estudian inicialmente para descartar que sea otra patología y no una migraña vestibular? ¿O basta con la clínica y no le tomo exámenes? Si es que está muy claro. Yo creo que siempre hay que pedir exámenes para descartar que no tenga también una patología vestibular. Pero la clínica es muy importante aquí. O sea, los exámenes son para descartar, pero también es cierto que el paciente se va a hacer los exámenes en periodo normal y los exámenes van a salir normales. Pero si el paciente tiene una patología de base, acuérdate que en toda esta clasificación al final dice descartando cualquier otra patología tingente. Bueno, ya entramos en la duda. ¿Tendrá esto, tendrá lo otro o tendrá las dos juntas? Pero siempre es conveniente pedir exámenes, por lo menos para tener alguna cosa de base. Por ejemplo, ayer yo vi una paciente que no tenía nada que ver, venía por otra cosa, y le dije, hágase una audiometría. Pero yo escucho bien, hágase una audiometría. ¿Por qué? Porque es importante que el día 25, 26 de noviembre del 2020 tenía un examen audiométrico que estaba normal, y a lo mejor un mes más o en un año más va a llegar con una alteración que escucha menos en el oído. Entonces le digo, bueno, ¿y usted tiene algo? Mire, yo siempre he escuchado bien, pero resulta que si me dice, hace un año atrás me hice una audiometría, eso es muy importante para nosotros. Una audiometría no cuesta nada, es barato, para los niños igual, siempre, y es una buena conducta que tienen los colegios, que le piden a todos los niños una audiometría para entrar al colegio. ¿Por qué? Porque es un antecedente de que en ese momento está normal y que no venía mal y que en la vida puede pasar algo. Entonces, en estos casos igual,
estás enfrentándote a un paciente con un cuadro raro entre oído, ¿no es cierto?, por lo de vértigo y la cefalea. Háganse los exámenes de octavo par. Si estos estaban normales, háganse todos estos exámenes. Si estaban normales y el paciente después llega con vértigo o en la casa tiene un vértigo y llega usted con un video que le muestra a nistagmo que efectivamente es una lesión vestibular, resulta que antes tenía un examen normal. Entonces ese paciente en ese momento está teniendo algo y si lo asocian con cefalea, van camino al diagnóstico de la migraña vestibular. ¿Qué es lo que les queda? Bueno, yo creo que ustedes ya le pidieron imágenes para descartar algo a nivel central y les queda el tratamiento, la prueba terapéutica. Entonces, hay que pedir esos exámenes cuando uno ve a los pacientes, hay que decirle que no es urgente, pero que se lo hagan, es necesario tenerlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Buena tu clase, Mati. No estoy como el doctor Sariego. No estoy como el doctor Sariego. ¿Ah? Completita, está bien la clase. Nos pusimos de acuerdo los tres para encontrar las buenas. Sí, pues si no nos ponemos nosotros de acuerdo, ¿quién? No, está buena, buena. ¿Alguna otra duda, doctores, doctoras? Si no hay más dudas, 9:00. Nos vamos. Nos vamos a seguir las actividades. Fíjate que yo pensé que era más tarde. No, 9 en punto. Qué bueno. Con comentario y todo. Y los 10 minutos antes de la reunión de servicio. Jalón de cánulas. Bastante bueno. Súper. Ya pues, nos vemos mañana Bien. entonces. Que estén muy bien. Listo. ¿Quién habla mañana? Yo. La Katy. Yo. Ya. Buena tu reunión, Katy. De antemano. De antemano. Ya, nos vemos mañana. Chao. Chao. Si tienes tiempo, anda a darte una vuelta, Matías, abajo para complementar lo de la Katy. No hay problema. Ya. Chao.